Vamos a continuar, hermanos, hablando acerca del Antiguo Testamento. Estamos viendo esa promesa de salvación, esa promesa del Salvador, esa promesa que es la salvación por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Hemos dicho que es un pacto de gracia porque Dios cumpliría su promesa, su palabra, a pesar de lo que el hombre es, a pesar de lo que el hombre hace. Ahí en pacto de Noé, Dios promete estabilidad, Dios promete que Él preservaría la creación, que Él controlaría el pecado humano con el propósito de que venga el Mesías y se desarrolle en este mundo el plan de Dios. Hay en el pacto que Dios hace con Noé, Dios promete una tierra, Dios promete descendencia, Dios promete que por medio de Abraham enviaría el simiente que sería bendición a las naciones. Y hemos dicho que eso en un sentido se cumple en el pueblo de Israel, pero en el sentido más pleno se cumple en la iglesia. Y como un signo y sello, o como señal de ese pacto, Abraham recibió la circuncisión. No como condición de justicia, sino como un signo y sello que indicaba la justicia de Dios. Así que Dios, en el sentido literal que viene a ser la sombra de las cosas venideras, Dios comienza a cumplir su promesa. Y Dios cumple su promesa, nosotros sabemos, contra toda esperanza en realidad. Abraham tiene su esposa y su esposa es estéril, no puede tener hijo. Parece que ahora la simiente está en peligro, pero no está en peligro en realidad porque aquel que prometió es todopoderoso, es capaz de crear vida donde hay muerte. Así que ahí en el vientre de Sara había muerte, su matriz estaba muerta, además si era viejita y el Señor dice, Sara tendrá un hijo. Así que Dios cumple su palabra y en el tiempo señalado Sara tiene un hijo, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese hijo? Isaac, Risa, porque se rieron. Se casa, pero hay algo más ahí, ¿no? Isaac llega y luego Dios pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Otra vez como que la simiente está en peligro. Dios, no te estás equivocando. Tú has dicho que vendría una simiente, pero mira, ahora pides que sacrifique. Génesis capítulo 22, donde el Señor pide que sacrifique. Y lo más sorprendente de esa historia, ¿saben qué es? La respuesta de Abraham. ¿Qué dice Abraham? ¿Qué hace Abraham? Voy a declarar 40 días de ayuno a ver si Dios cumple, mejor dicho, a ver si Dios cambia de opinión. No dice eso. Si ustedes analizan ese pasaje, vemos ahí. Abraham, muy de mañana, enalbardó el asno y preparó todo lo que tenía que llevar y se fue camino a cumplir lo que Dios había ordenado. Llegó a ese lugar y estaba a punto de sacrificar a su hijo. Dios interviene. El libro de Hebreos capítulo 11 explica
esa historia y dice, ¿por qué había pasado eso? Y literalmente dice que Abraham estaba pensando que Dios levantaría de entre los muertos a Isaac. En otras palabras estaba diciendo, mira, Dios es todopoderoso, Él ha creado vida ahí en el vientre de mi esposa, Sara, y ahora me pide que sacrifique a mi hijo, lo voy a hacer, y voy a ver a mi hijo levantarse de entre las cenizas. ¿Por qué? Por una simple razón. Dios es Jehová, el que cumple su promesa. Tiene que llegar a este mundo el Salvador. Así que ahí está. Isaac, la historia sigue avanzando. Me parece que otra vez está en peligro la promesa del cumplimiento, la promesa del Mesías. Isaac se casa ¿con quién? Rebeca, otra vez es como la suegra, estéril. Pero otra vez el Señor va a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque su promesa es una promesa jurada, es una promesa de gracia. Así que Dios va a cumplir. Dios es, como alguien dijo, especialista en los imposibles. Así que cumplió. Conocen ustedes la historia. El pueblo se multiplica y llegan a la tierra de Egipto por hambre. Y en Egipto comienzan a multiplicarse. Se multiplican y se multiplican hasta que los egipcios tiemblan. Y entonces viene el decreto de genocidio o infanticidio. Viene, todos los niños menores de 2 años tienen que morir. Otra vez está en peligro la promesa de la simiente. Pero otra vez el Señor va a actuar, ¿verdad? Y el Señor entonces hace o ejecuta, pone en acción su plan de salvación. Nace en ese contexto un niño, el mediador del pacto, Moisés. El Señor dice en su palabra que Dios se ríe de los planes de los hombres. En Salmo capítulo 2 nos enseña eso. Dios está en los cielos y se ríe del plan de los hombres, dice el salmista. Y como que eso se cumple ahí en ese pasaje, o vemos en ese pasaje, pero también en el Nuevo Testamento. Faraón está matando a los niños, pero como que Dios dice, tú mismo vas a criar a un hijo de los hebreos para que te mate a ti y para que traiga muerte a tu casa. Y así fue. Moisés, su mamá lo hizo un arca y puso ahí en el río Nilo. De la casa de Faraón vinieron para salvarle de la muerte en ese río Nilo que habían decretado, y tienen que educar a Moisés. Faraón tiene que gastarse y todo eso al quien le va a traer juicio. Así que por medio de Moisés Dios salva a su pueblo y salva para que puedan servirle. Y el plan es interesante en Éxodo capítulo 6. En Éxodo capítulo 6. Ustedes pueden ir a este pasaje. Versículo 2 hasta el versículo 8. Aquí está el plan que Dios traza. Y es algo increíblemente maravilloso. Este es una declaración, es un edicto real. Dice así: habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente,
mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, y la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes se hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Y a Jacob, y os la daré por heredad. Aquí está mi sello y mi firma, yo Jehová. Eso es lo que dice el Señor. Yo haré esto, yo. Gracia, gracia, yo les voy a sacar, yo les voy a llevar, yo les voy a tomar, y yo les voy a meter, y yo les voy a dar esa tierra. Ahí está todo el plan que Dios haría con este pueblo, el pueblo de Israel. Así que, ¿Dios cumplió este plan? Sí. ¿Les sacó? Sí. ¿Les tomó como su pueblo? Sí. Éxodo capítulo 19 y 20. Ahí está el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés. Y este es un pacto muy interesante. Si vamos al capítulo 20 de Éxodo, comienza con el Evangelio. Dice en el versículo 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy. En el capítulo 19, miren lo que dice en el versículo 4 en adelante. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Dios les había sacado y ahora entra en una relación de pacto y les da su ley. A este pacto que Dios hizo con Moisés también se llama como pacto de ley, porque da ley a su pueblo. El mediador es Moisés, ¿no? Dios se presenta y Dios trona desde el monte de Sinaí y el pueblo está de pavor. Y le dicen a Moisés: anda nomás tú, nosotros no, porque vamos a morir. Entonces Moisés es el mediador de este pacto y Dios le da su ley. Su ley. Ahora, ¿con qué propósito Dios les dio su ley? ¿Con qué propósito Dios les dio su ley? Dios les dio su ley no para que cumpliendo eso obtengan la vida eterna. No es con ese propósito. Algunos piensan que el asunto es así: para que puedan cumplir la ley y cumpliendo la ley puedan conseguir la salvación. Eso no es el propósito de la ley. La ley revela el carácter de Dios. Esta ley, los 10 mandamientos, el decálogo, el pacto, revela la voluntad de Dios. Sí, pero tiene un propósito. Y ese propósito es mostrar la necesidad del pueblo de Jesucristo. Es mostrar la necesidad de Cristo. Así que tiene
ese propósito la ley. Les dio este mandamiento y también Dios les dio otros mandamientos. Mandamientos que tienen que ver con los sacrificios en este pacto. Dios les dio, entre ellos les pidió que puedan construir un palacio movible que se llama tabernáculo, o el templo movible que se llama el tabernáculo. Y el tabernáculo es un tema muy importante. Tiene un significado teológico y tiene que ver con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, es una promesa maravillosa. Que Dios viva en medio de su pueblo es lo máximo. Pero al mismo tiempo es terrorífico. ¿Por qué? Dios pide que cumplan su ley, pero el pueblo no quiere ni puede cumplir la ley. El pueblo es desobediente. El pueblo es incircunciso de corazón. Así que es terrorífico la presencia de Dios en medio del pueblo, porque Él es 3 veces santo. 3 veces santo. Y la santidad de Dios es como una luz láser potente que es capaz de cortar o fulminar al pecador. Así que es una amenaza. Dios dice que construyan el tabernáculo y Él habitaría en medio de su pueblo. Es una bendición y es una amenaza. ¿Cómo Dios resuelve este asunto? Dios resuelve por medio de las leyes ceremoniales. Cuando nosotros examinamos el libro de Éxodo, examinamos el Pentateuco, es algo muy interesante. Está ahí el pueblo de Israel en Egipto y Dios está fuera. Van, caminan, Dios está con ellos, avanzando, y llegan a monte de Sinaí y Dios habla desde la montaña. Terminamos de leer el libro de Éxodo. Ahí está el tabernáculo construido. ¿Qué pasa? La gloria de Dios se llena y llena el tabernáculo. Y comenzamos leyendo el libro de Levítico. Dios ya no habla desde la montaña. ¿Desde dónde habla Dios? Desde el tabernáculo. Sí, desde el tabernáculo. ¿Y cómo un Dios puede morar en medio de una gente pecadora, como nosotros, de esta iglesia? La respuesta es Levítico. Sacrificios. Tiene que ser derramada sangre. Así que Levítico es puro evangelio. Podemos tener comunión con Dios, podemos hablar con Dios por medio de los sacrificios. Y en eso hay un elemento que es muy importante, que es parte de este pacto, y tiene que ver con el mediador entre el pueblo y Dios. Entonces aparece la figura, formalmente la figura de un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Representante del pueblo ante Dios. ¿Qué es un profeta? Representante de Dios ante el pueblo. Sacerdote, representante del pueblo ante Dios. Y ese sacerdote tenía que fungir, trabajar en el tabernáculo, luego en el templo. Entre las vestiduras del sacerdote ustedes van a ver que en sus hombros estaban 12 piedras, escritos con exactamente. Y el pueblo y el sacerdote con esas vestiduras llevando al pueblo sobre sus hombros y sobre su corazón, porque también había un pectoral en donde estaban también piedras preciosas y también ahí estaban escritos las 12 tribus de Israel. Así que es muy interesante esa figura. El sacerdote, el sumo sacerdote,
una vez al año entraba al lugar santísimo, llevando al pueblo a la presencia de Dios, ¿no? Y obviamente todas esas son figuras del que habría de venir, porque en el Nuevo Testamento nuestro gran sumo sacerdote es Cristo, quien nos lleva a la presencia de Dios en realidad. Y las vestiduras del sumo sacerdote son vestiduras de un sacerdote real. Los colores con que se diseña y con que se hace el tabernáculo son colores de un palacio real. Así que en ese palacio movible habitaba Dios. En ese tabernáculo era la morada de Dios, en medio de su pueblo. Y ahí estaban los sirvientes reales, los sacerdotes. Y se les dio una serie de sacrificios en este pacto, ¿no? En el pacto que Dios hizo con su pueblo ahí en el monte de Sinaí. Así que es un pacto de ley. Hay leyes que son morales, hay leyes que se da al pueblo que son civiles y hay leyes que son ceremoniales. Leyes que son ceremoniales, que tienen que ver con todo lo que acontecía ahí en la vida del pueblo de Israel y que tenían que ver con los asuntos ceremoniales. Ahora, el Nuevo Testamento dice que el antiguo pacto queda abolido con Cristo. ¿A qué se refiere específicamente este asunto? ¿A qué se refiere este asunto cuando la Escritura dice que el antiguo pacto, en el libro de Hebreos especialmente, cuando dice que este pacto fue abolido? ¿A qué se está refiriendo? ¿Será que está diciendo que la ley moral ya no sirve, hay que botarlo al basurero? No. ¿Está diciendo que el Antiguo Testamento ya no sirve? No. Si nosotros estudiamos el libro de Hebreos, nos vamos a dar cuenta a qué aspecto de esa ley se refiere cuando dice que el antiguo pacto ha sido abolido. ¿A qué tipo de leyes está haciendo referencia? ¿Morales, civiles o ceremoniales? Exactamente. O sea, parte del antiguo pacto era llevar al templo, entregar al sacerdote los sacrificios. Todos esos sacrificios, ¿a quién apuntaban? A Cristo en realidad, ¿no? Y tenías que presentar a un sacerdote humano. ¿Y ese sacerdote humano a quién apuntaba? A Cristo. De modo que Cristo viene y en Él se cumple, Él cumple y en Él se cumple todo lo que esa ley decía. Y cuando se cumple, todas esas prácticas pasó a la historia. Ese es un aspecto que es muy, muy importante que tenemos que entender. Por cuestión de tiempo ya no vamos a revisar el libro el libro de Hebreos, pero para entender ese aspecto del pacto, les animo a que puedan estudiar, analizar el libro de Hebreos. Y ahí nos va a explicar con toda claridad, nos va a decir que el nuevo pacto, habla ya del nuevo pacto. En el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Sí, es superior. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es el cumplimiento de todas las promesas hechas en el antiguo pacto. Por esa razón es superior. Así que ahí está el pacto que Dios hizo con Moisés. Es un pacto de ley. ¿Y cuál es el propósito, el fin de esa ley? Demostrar que ninguno de nosotros podemos cumplir y que necesitamos a Cristo Jesús. Eso es. Cuando lean ustedes el pacto mosaico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, tú tienes que llegar a esa conclusión. Señor, yo no puedo cumplir. Yo no puedo. Necesito un sacrificio. Necesito a Cristo Jesús. La historia continúa. Josué, con él entramos a la tierra
prometida y la vida en el pacto, la historia del pacto. Libro de Josué, Jueces y los libros que son parte de los profetas anteriores nos habla de la vida del pueblo de Israel ahí en la tierra prometida, Y dos cosas hemos mencionado: fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Pero ahí en medio de todo eso aparece una promesa o un pacto que es muy importante y que nos habla de la identidad de la simiente de la mujer, y nos define la identidad de ese simiente de Abraham en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Estamos hablando del pacto que Dios hizo con David. Ese pacto está relacionado con la promesa en Génesis 3:15, está relacionado con el pacto con Noé, está relacionado con el pacto con Abraham. Esa promesa, ese pacto que Dios hizo con David. Ese pacto que Dios hizo con David define la identidad de la promesa que Dios hizo ahí en Génesis 3:15, define la identidad. Está relacionado con el pacto de Noé. ¿Por qué? Porque habla de la simiente que ha de venir de Sem. Habla de la identidad de esa simiente que fue prometido a Abraham, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Y este pacto, entonces, nos dice que esa simiente sería un rey. Un rey. Así que vemos nosotros la historia del pueblo de Israel. Ellos viven con los jueces y en ese periodo la gente hace lo que bien le parece y andan en el pecado y en el pecado y en el pecado. El pueblo pide rey y Dios les da a Saúl. Ese rey no es lo que Dios o conforme a la voluntad de Dios, y Dios escoge a otro rey, y ese rey es David, ¿no? Y bajo este rey el Señor bendice a su pueblo, y el reino o la nación de Israel, en un sentido, digamos, llega a su máxima gloria, y también con Salomón. Pero todos estos reyes, especialmente David y Salomón, con todo lo gloriosos que eran, porque eran uno rey de conquista y el otro rey de paz, en el caso de Salomón, con todo, digamos, lo grande que eran estos reyes, nomás eran pecadores y no podían ser el Mesías. Así que estos reyes también muestran la necesidad de la venida de otro ungido. Y ese ungido le es prometido a David. Y esto está relacionado también con las declaraciones que hizo Jacob de sus hijos, registrados en Génesis capítulo 49. Allí definió Dios por boca de Jacob de qué tribu vendría el rey, y vendría de la tribu de Judá. Así que en cumplimiento de eso viene el pacto que Dios hace, o mejor, el que Dios hace con David. Dios le promete un rey cuyo reino no tendría fin. Un rey cuyo reino no tendría fin. Esa es la promesa que se le da. Y ese rey no solamente sería rey de los israelitas de esa nación y solamente de ellos, no. Este rey sería un rey que tendría un dominio universal y eterno en realidad. O sea, es un rey glorioso. Así que seguimos viniendo en la historia. El reino, el pueblo de Israel, el reino se divide en dos, el norte, el sur.
Los del norte eran más perversos. Ahí en el sur algunos reyes eran temerosos del Señor, otros no. Así que el pueblo sigue andando en el pecado. Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y como Dios es fiel a su palabra, ambos reinos terminan en el exilio. Y entonces vienen los profetas. Los profetas, durante el tiempo del reino dividido, tanto en el norte como en el sur, llaman al pueblo a arrepentimiento, a volver al Señor, y el pueblo no obedece. Pero también los profetas hablan de la venida del juicio. En un sentido, en forma resumida, los profetas hablan de esos temas, dos temas: juicio y salvación. Juicio y salvación. Si ustedes no vuelven a obedecer al Señor, si ustedes no vuelven a acatar las condiciones del pacto, si ustedes no obedecen, van a recibir juicio. Pero si ustedes obedecen, entonces hay salvación. Pero es interesante, cuando nosotros leemos a los profetas, el juicio del cual ellos hablan no solamente incluye, o no solamente es para Israel, va más allá y llega hasta las naciones gentiles. Se habla del juicio contra Babilonia, contra Moab y esos pueblos. Y ese juicio sí vendría. Pero también se habla de la salvación. Se habla de la salvación del pueblo de Israel. Se habla de la salvación de los gentiles. Porque la promesa dice ahí en Génesis capítulo 12 que en el simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué Dios mandó a Jonás a Nínive? Un pueblo pagano. Porque Dios quiso bendecir a las naciones. No hay de otra. Así que nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, nosotros vemos la historia bíblica, vemos que el pueblo es llevado al exilio, a Babilonia, y allá tienen que estar 70 años, y tienen que arrepentirse, y luego tienen que volver. Daniel, cuando se cumplen los 70 años de castigo, ora al Señor y dice: Señor, es tiempo. Pero vemos al pueblo, no hay arrepentimiento verdadero, no hay un cambio de actitud. De todos modos, regresan de vuelta a la tierra prometida. Esdras, Nehemías nos habla de todo este asunto. Crónicas nos habla de la vida también de eso, de este asunto del pueblo de Israel, del regreso. Y cuando ellos regresan, aparentemente lo que Dios había prometido, ¿verdad? Ustedes van a regresar. Se está cumpliendo. Pero no es un cumplimiento en el sentido más pleno, sino que es una muestra de que Dios no había olvidado su promesa y que Dios cumpliría un día su promesa. Así que seguimos avanzando. Hay una figura ahí que es Zorobabel, que aparece como un gobernador, otra vez recordando que ha de venir él, rey del linaje de David, de la tribu de Judá. Así que avanzamos en la historia y llegamos al Nuevo Testamento. En los profetas hay la promesa de un nuevo pacto que Dios haría. Y en este pacto Dios cambiaría los corazones de los hombres, sacaría ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne, y haría que su pueblo ande en sus leyes y sus estatutos, pondría su espíritu, y el pueblo realmente sería obediente a la voz de Dios. Y vendría también el Mesías. Y en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de este pacto, ¿no? En el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo, en donde vemos la genealogía de
Jesús vino y Mateo lo relaciona directamente a Jesús con David, diciendo que esta promesa se está cumpliendo. Así que la promesa de este pacto que Dios había hecho y que encontramos registrado en los profetas, de que Dios cambiaría el corazón de su pueblo, de sus hijos, y que la salvación llegaría hasta más allá de las fronteras de Israel, comienza a cumplirse. Y nosotros somos parte de ese cumplimiento. Pero yo me pregunto lo siguiente. Dios ha prometido que cambiaría los corazones de su pueblo, que el Señor cambiaría y haría que su pueblo ande en obediencia. Estas promesas, ¿cómo se cumplen? Porque cuando nosotros examinamos nuestra vida, examinamos la vida de los cristianos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta como que me parece que no se cumple tan bien. ¿Por qué? Porque los cristianos seguimos pecando y muchas veces aún desobedecemos lo que el Señor nos ordena, lo que el Señor nos manda. Hasta dice, ¿verdad? No habrá necesidad de maestros. No va a haber la necesidad de que enseñe a alguien a su prójimo, porque todos me conocerán. O sea, algunos agarrando eso dicen, en el Nuevo Testamento ya no estamos pastores. Así que no vamos a tener pastores. Hay un elemento que es muy importante a considerar cuando hablamos del cumplimiento de todas esas promesas hechas en el Antiguo Testamento. Y esas promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es interesante, se cumple en 3 pasos. Se cumple en 3 pasos en el Nuevo Testamento, esas promesas hechas en el Antiguo Testamento. Esas promesas comienzan a cumplirse, están continuando cumpliéndose y van a cumplirse. O sea, esas promesas han comenzado a cumplirse, están cumpliéndose y van a cumplirse. O sea, el rey vino, estableció su reino. Y ese reino va creciendo. Y ese reino será consumado. Ese es un asunto muy importante. Ese pueblo que ha sido transformado, que ha recibido un corazón nuevo, somos nosotros. Y esa transformación continúa. Y el cambio total de esa obra se ha de ver cuando Cristo venga en gloria. Así que en la última fase del cumplimiento de esas promesas del nuevo pacto, ya no va a haber necesidad de pastores. Cuando estemos en la presencia del Señor, no vamos a necesitar al pastor Roberto. Pero entre tanto sí. Entre tanto sí. Necesitamos aprender. Necesitamos pastores. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que Cristo dio dones hombres a su iglesia. Entre ellos están pastores, maestros. También estaban los profetas y los apóstoles que establecieron el fundamento de la iglesia. Pero Dios también dio dones hombres como pastores y maestros que en ese proceso de cumplimiento de las promesas del nuevo pacto nos ayudan. Pero ha de llegar un momento cuando no habrá más necesidad. Así que ese tiempo tan glorioso del cual hablaban los profetas, ¿verdad? Que cuando llegan el nuevo pacto, el león va a comer con la oveja, el niño va a jugar con la serpiente. Todo eso ha comenzado a cumplirse. Pero en su máxima expresión, en su cumplimiento pleno,
veremos cuando Cristo venga en gloria y por toda la eternidad. Así que todo el Antiguo Testamento nos habla cómo esa promesa que Dios había hecho a nuestros padres viene cumpliéndose y cómo Dios está comprometido en el cumplimiento de esa promesa. De eso nos habla. Y algo muy importante que tenemos que entender es el asunto de la gracia. Les dije, esas promesas que Dios ha hecho son promesas inalterables. Son promesas que sí o sí se van a cumplir. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está comprometida. Es independientemente de lo que el hombre reaccione en realidad. Así que el libro de el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Los libros de la vida en el pacto también nos habla de la sabiduría, que es Cristo, de la vida sabia. Pablo lo resume eso en Efesios capítulo 5. No seáis necios, sino sean sabios. Así que ¿cómo tienen que vivir los hijos o los ciudadanos del reino de Dios? De manera sabia, porque su rey es sabio. Así que, queridos hermanos, con eso terminamos esta clase introductoria a la introducción del Antiguo Testamento. Hay mucho más. Hay un libro que les recomendé para profundizar el tema de, por ejemplo, el autor de cada libro, el bosquejo de cada libro, el propósito de cada libro. Revísenlo, ahí lo tienen de manera resumida en ese material. Pero cuando lean y entran al Antiguo Testamento, mi reto y desafío es que puedan leer con los ojos puestos en Jesús, viendo cómo el Señor está cumpliendo su promesa y cómo Dios cumplió su promesa en el Nuevo Testamento. Promesa en el Antiguo Testamento, cumplimiento en el Nuevo Testamento. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer. Si no, vamos a terminar aquí. No hay, ¿verdad? Eso significa que todos ustedes han entendido todo o no han entendido. Pero si no han entendido nada, van a entender en el cielo. Y vamos a gozarnos y disfrutarnos. Así que si tú te vas de aquí con la idea de que el Antiguo Testamento habla de Cristo, eso está bien. Y si amas a Cristo, vaya y disfruta la historia. Vamos a terminar con una oración este tiempo, queridos hermanos, y agradecerles por la paciencia que han tenido y por el tiempo que han sacado para un poquito disfrutar del Antiguo Testamento. Es una parte emocionante y apasionante de la Biblia. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, te damos gracias, oh Señor, de manera muy especial por el Antiguo Testamento, porque allí, Señor, vemos puro evangelio. A tu Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, prometido. Y tú, Señor, lo has hecho para que nosotros, siendo enemigos tuyos, seamos salvos por Él. Él vino a este mundo, Señor, para rescatarnos de esa vana manera de vivir, de esa mentira, Señor, de creer lo que el enemigo nos ha dicho.
seréis como Dios. Padre bendito, tú eres el único Dios y nosotros tus siervos. Gracias, Padre, por ese simiente de la mujer, simiente de Abraham en que fuimos bendecidos, aún los que vivimos en esta parte de este mundo, Señor. Gracias por nuestro Rey y Señor, del linaje de David, de la tribu de Judá. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Padre, te suplico aquellas palabras que dijo tu siervo en el Salmo. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Abre nuestro corazón y ayúdanos a apasionarnos por Cristo y su corona, por Cristo y su gloria. Que nuestras vidas, Señor, sean consagrados a Él. Y también te suplicamos que tú nos ayudes a hablar de Cristo, de nuestro Rey y Señor, a aquellos que no te conocen para que puedan conocerte. Y que nuestras vidas sean sometidos, Padre, al servicio de nuestro Rey y Señor, nuestro Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Dios bendiga sus vidas, mis amados hermanos. Pastor Roberto.